¿cómo están? Mi nombre es Constanza Racota. Y yo soy Arturo del Río. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien complicado, oigan. O sea, bueno, no sé si ustedes lo tienen resuelto y si lo tienen resuelto, por el amor de Dios, pásenme pues sí, la solución al problema, porque vamos a hablar sobre ser libre, sobre la libertad, sobre si realmente se puede estar libre, qué es lo que nos da la libertad. Y, y pues nada, muchas gracias por acompañarnos otro día más en responsabilidad afectiva. Sí, el tema de la libertad es bastante complicado. Este hecho de tener estas oportunidades, de crear nuestros propios caminos, de crear nuestras experiencias, buscar nuestros resultados, trabajar de la forma en la que queremos. La libertad es algo padrísimo a lo que por supuesto que todos aspiramos a tener esta libertad en todos estos ámbitos, pero es complicadísimo. O sea, la libertad es una de las cosas más complicadas en la vida. Es esto que nos dice que tenemos que hacer las cosas por nosotros, que tenemos que buscar los caminos nosotros y donde ya no permitimos que nadie nos esté poniendo cosas. Pero claro, la libertad es preocupación, la libertad es ponerte a trabajar, la libertad es tener que hacer muchísimas cosas. A veces es algo complicado donde pues tenemos... no pasa nada, no pasa nada, todo bien. Pero donde justo estamos trabajando para entender qué es lo que queremos. Ya tenemos esta libertad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque pensando en, por ejemplo, países que tienen estos regímenes súper establecidos, por ejemplo, como Corea del Norte o otros países de este estilo, donde pues ellos ya saben que tienen que trabajar haciendo ciertas cosas, que solo pueden cortarse el pelo de cierta forma, que solo pueden vestirse de cierta forma, lo cual, claro, es horrible coartar esa libertad, pero también es no tener el estrés de tener que pensar en qué hacer con esa libertad. Claro, obviamente la cosa es entender esa libertad y tratarla desde nuestra perspectiva para que sea algo positivo, que nos ayude a lograr lo que queremos, alcanzar nuestras metas y que no sea este estrés constante de no saber qué es lo que queremos hacer. A ver, hay que ponernos de acuerdo de un vez con que la libertad no es una sola cosa. O sea, la libertad se ve reflejada en muchas cosas. A veces hay personas que tienen más libertades que otros, pero eso no te hace esclavo enseguida. O sea, creo que sí tenemos como mal hecha la concepción de libertad como una totalidad, así como la verdad absoluta, que no existe. O sea, realmente es que lo que pasa es que muchos actos son los que nos vuelven más libres que otros. Que, bueno, ahí viene también metido lo de los privilegios, viene metido la circunstancia, como decía Arturo, sociocultural. O sea, hay personas que nosotros consideraríamos esclavitud, cosas que tal vez del otro lado del mundo son solamente cotidianidad. Y tenemos que aprender justamente a no ver a las personas desde nada más nuestra experiencia. Porque pues no todo el mundo es occidental, no todo el mundo es blanco, no todo el mundo es rico, no todo el mundo... Y digo, parece muy obvio, y sí parece que soy muy repetitiva con los privilegios, pero sí creo que es muy importante seguir hablando del tema para darnos cuenta cómo eso nos afecta, porque justo los privilegios nos afecta en el nivel de la libertad. Libertad, yo libertad la puse con B chica. Eh, bueno, a ver, si nos ponemos a pensar en la libertad como un concepto, eh, pues sí, de hace siglos atrás, probablemente había otro tipo de definición. Pero creo que conforme va avanzando el mundo, pues también le vamos dando una nueva perspectiva a lo que es la libertad. En efecto, es algo a lo que tenemos que aspirar a ser. Y aspirar a ser libres significa a depender de nuestras decisiones. Y se acabó. De no tener que depender de las decisiones de otra edad. Sí, el ser libre significa hacernos responsables de nosotros, hacernos responsables de qué es lo que pasa y de cómo vamos a trabajar y hacer las cosas para que esto ocurra. Entonces, pues es importante entender justo de dónde vienen. Como decía Constanza, existen diferentes tipos de libertades. Se habla, por ejemplo, en la comunidad LGBT que como de ya tienen muchas libertades y todavía quieren más. No, se trata de luchar por esto, se trata de luchar para
que exista esta libertad para que las personas tengan la opción de tomar sus decisiones, de hacer lo que quieren, de tener esta capacidad de alcanzar sus metas, de ver la forma en la que puedan apoyar a los demás para también alcanzar sus metas. Y es eso, a lo que debemos aspirar, el punto a donde debemos llegar es ese, el lugar donde estemos trabajando todos para hacernos las cosas más fáciles a todos, para que esas libertades no signifiquen nada negativo, que al contrario, que por supuesto que son algo positivo, pero es esta cosa completamente de trabajar para que todo esto al final funcione y construya algo al futuro de las demás personas, porque la libertad es complicada, el trabajar en la libertad, el entender que hay muchos pueblos, hay muchos contextos, hay muchos lugares donde todavía no se tienen esas libertades y que se tiene que trabajar para que las personas lo tengan. Porque si esta comodidad súper negativa, súper violenta que existe de estar en un patrón constante de tengo que hacer esto y solo me levanto y voy a trabajar y no me preocupo por esto y voy y me embriago con mis amigos el fin de semana porque es el desestrés del trabajo. Todo ese tipo de cadenas, todo ese tipo de protocolos tenemos que romperlos, tenemos que aprender primero a reconocerlos, a ser conscientes de que existen y de que lo que hacen es eso, coartar nuestra libertad. Y a ver, claro que sí, como lo decía Constanza, tiene mucho que ver también con nuestros privilegios y las oportunidades que tenemos de darnos cuenta, de dejarlo, porque claro, yo te digo, renuncia a tu trabajo y vete a viajar por el mundo. Sí, pero yo no, o sea, tienes a lo mejor una familia, a lo mejor tienes una casa que mantener, a lo mejor tienes un lugar al que tienes que estar en este momento. Entonces, claro que dentro de la medida en la que nosotros podamos hacerla, en la medida en la que lo entendamos y tengamos la oportunidad de ir enfrentando estas cosas, de ir dejando de lado todos estos moldes que lo único que hacen es cuartear nuestra libertad y no nos permiten ser nosotros mismos. Entonces, primero es darnos cuenta y entonces a partir de darnos cuenta, crear una conciencia y ver qué procesos y qué apoyos podemos pedir para que entonces podamos ir abriendo estos caminos que nos lleven hacia una libertad total en nosotros. Oigan, la libertad no es sinónimo de anarquía, ¿eh? O sea, no vayan creyendo, porque siempre caemos en ese maldito cliché de la libertad como una cosa que no tiene una regulación y que no tiene límites. Claro que tiene límites, o sea, por supuesto que hay una regulación. El hacer lo que sea que queremos todo el tiempo no es libertad, eso no es libertad. La libertad tiene un chingo de responsabilidades. Como yo soy libre hasta el momento en el que me chingo al otro, eso ya no es libre. O sea, ¿me entienden? Que era una cosa que decía Sartre, creo. Y que es muy cierto, o sea, que creo que es cierto que la libre expresión y el, el libre arbitraje, pues tiene que ver con cómo llevas a cabo estas cosas. No, no porque haya libertad de expresión significa que entonces tú ya puedas dar un discurso de odio. Porque, a ver, ¿hasta qué punto ese discurso de odio no está coartando la libertad del otro? Que creo que es muy importante entender eso. En el momento en el que tu libertad interfiere en la de alguien más, entonces ya no funciona. Porque pues coexistimos en sociedad, porque no estamos solos, aunque sí es un término individualista donde cada quien tiene que ver qué significa para cada uno la libertad. Tenemos que entender que no estamos solos. O sea, no estamos todos viviendo en el sueño de un elefante. Me encantaría decirles que sí, pero no es cierto. Y que es muy importante tener eso en cuenta. O sea, que la libertad no es una cosa que se adquiere como cantidad cuando es más bien calidad. O sea, tiene que ver con calidad, tiene que ver con un orden, tiene que ver con una responsabilidad. Porque además el ser libre también tiene una parte donde pues puedes perder mucho por ser libre. Y está bien, no, no te estoy diciendo que no, solamente es una cosa de hacernos conscientes de qué conlleva ser libre, qué significa ser libre, qué significa ayudar al otro a ser libre, porque nosotros vamos por la vida creyendo que la vida se construye porque hay un destino fatal que anda decidiendo a través de nosotros, pero les quiero decir que justamente la libertad tiene que ver con que nosotros vamos construyendo eso que se nos viene enfrentando de frente. Enfrentando de frente. Hoy traigo otra vez un lenguaje. Padrísimo, padrísimo. Pero bueno, todo eso es para decirles justamente eso, o sea, que la libertad no es esta cosa
que no tiene bordes. Sí hay bordes. Para la libertad sí hay bordes, sí hay patrones, sí hay líneas de seguimiento. Sí, quiero aclarar también, o sea, soy gay. Ah, no es cierto, nada que ver. Se me ocurrió, miren, yo. Este, pero no, hablando de lo que decía, porque la libertad es algo positivo. O sea, la libertad siempre es algo positivo. Hablo de todas estas cosas que pueden sonar complicadas y negativas porque es, o sea, porque al final el hecho de trabajar en nosotros, en alcanzar nuestras metas, pues significa recorrer un camino difícil, significa recorrer un camino con caídas, con fracasos, con topes, con baches, con bardas, con cosas complicadas. Pero todo ese camino complicado es lo que nos lleva a construir estas cosas positivas. Y a ver, no significa que lo tengas que hacer en todos los momentos y tampoco significa que todos tengamos que cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de llevar a cabo las cosas. Porque si tú a lo mejor estás muy consciente de los procesos de socioculturales que llevas a cabo que son establecidos, que no son negativos, pero que son establecidos, y dices, la neta, yo estoy bien con esto, o sea, estoy perfecto yendo a mi trabajo lunes a viernes de tal a tal hora y teniendo 2, 3 semanas de vacaciones, y eso de verdad te hace sentir bien y porque además aprendes, porque construyes cosas, porque te llena en muchos otros ámbitos, también está bien, o sea, también es súper válido en el entendimiento de que sea algo que tú estás eligiendo desde tu libertad y desde las formas en las que quieres alcanzar las cosas. O sea, no todo se trata de destruirlo todo, o sea, hay cosas que funcionan, hay cosas que están bien y que están de forma ok si es lo que tú quieres, y entender simplemente a los otros caminos, porque esa es la cosa importante, o sea, el entender que cada quien tiene una forma diferente de ver sus caminos, de ver sus procesos y de entender que pues lo que quieren puede estar en otros lugares o puede no estar en ese mismo lugar. Entonces, sí, ver el proceso que es complicado, porque esta cosa no es solo de, ay, ya renuncié a mi trabajo o ya me fui de mi ciudad donde nací, ya me fui de vivir con mis papás y ya. Eso ya me va a dar la libertad total y va a estar todo perfecto. Porque existen muchos candados que cuartean nuestra libertad, que son sistemáticos y que no es que estén hechos por gente mala para controlarlos, sino porque fueron hechos porque servían en un momento, porque ayudaron a que las cosas avanzaran en cierto momento, pero que el hecho de que tú te des cuenta de ese tipo de cosas es buscar estos caminos que van a ser complicados, pero que te van a dar libertad en ciertos ámbitos. O sea, por ejemplo, la libertad económica, la libertad de pensamiento, justo como le decía Constanza, todo este tipo de libertades que pues sí son complicadas, que ya después a lo mejor hablaremos específicamente en algunos episodios. Pero por ejemplo, la libertad económica es súper complicada. O sea, culturalmente tenemos esta cosa de que el dinero es lo más importante del mundo, es lo más complicado de conseguir además. Es imposible llegar a estos niveles, pues porque hay sistemas que funcionan para que el dinero esté distribuido de formas irregulares. Entonces, pues todo este tipo de cosas sí es importante que lo vayamos analizando y que lo veamos desde una perspectiva pragmática para que no sea algo doloroso y que nos haga simplemente sentir estrés y que estemos tratando de disfrutar las cosas en el máximo de los momentos. A ver, ser libre y tener libertad no es lo mismo. No es lo mismo ser y hacer. O sea, la cosa es que una tiene que ver con las decisiones que tomas y la otra tiene que ver con las acciones que haces. Y creo que sí, en efecto, hay todo un sistema que cada vez nos hace ser menos libres teniendo más libertad. ¿A qué voy con esto? Nuestros papás no tenían nuestra libertad, pero eran más libres, porque a la hora de actuar no había tantísimo sistema reductor, pero eso hacía el hecho de que no lo hicieran consciente, o sea, el hecho de que no tuvieran esta conciencia, hacía que no pudieran ejercerlo. Y nosotros sí tenemos la libertad de pensar, sí tenemos toda esta información, pero cada vez nos es más difícil ser libres porque hay muchísimas más trabas. Entonces sí creo que es muy importante ponernos a pensar qué es realmente lo que queremos, ser libres o tener libertad. Porque pareciera que tener libertad es mejor, pero creo que ser libre es a donde tenemos que aspirar a estar. O sea, nosotros ya tenemos la libertad de poder pensar, ya tenemos la libertad de la información, hablando evidentemente de México, país occidental, de un cierto nivel, o sea, y hablando de las herramientas que podemos llegar a tener, ¿no? Pero teniendo esto, ¿cómo vamos a ser más libres? Haciendo que los demás que no tienen esa oportunidad
la puedan ejercer. Porque la cosa es que no nos estamos dando cuenta que si yo me chingo al otro, nos chingo a los dos. O sea, la libertad por eso es muy tramposa. Y no tiene nada de negativa, lo decía Arturo, y es muy cierto, pero sí es muy tramposa, porque a veces al creernos libres nos volvemos a encerrar. O sea, ese es un tema, el hecho de que crean, justo lo que decía al principio Arturo pero ya tienen muchas libertades, ¿para qué se quieren casar o para qué quieren adoptar? Es que esa es la trampa de la libertad. Porque tú crees que el hecho de que ya me reconozcan significa que entonces ya soy libre, pero no, güey, esa es una libertad, pero para que yo sea libre, tengo que poder casarme, tengo que poder adoptar, tengo que poder ser normal dentro de la normativa de su sistema heteropatriarcal. Lo mismo pasa con las mujeres, lo mismo pasa con los niños. O sea, por eso cada vez hay más movimientos contra la violencia hacia los niños, porque teníamos muy normalizada esta cosa de educar a través de la violencia. Y eso no educa, o sea, eso no educa, ese es un abuso de poder. Y no lo estamos viendo como esta cosa de libre albedrío. Eso es abuso de poder. El hecho de que tú como adulto puedas ejercer violencia sobre un niño para darle a entender algo porque puedes más que él, es abuso de poder. El hecho de que tú como profesor andes con una alumna o un alumno, eso es abuso de poder. Por eso es muy importante empezarnos a plantear qué nos hace libres, cuál es la libertad. O sea, porque yo creo que tergiversamos muchas cosas, nuestras libertades, para sentirnos libres y acabamos todos encerrados en este sistema, pues que nos vende la libertad como un concepto, pero lo que nos está quitando es el ser libres. Sí, es importantísimo también el entender que en esta libertad, pues lo importante es el ser consciente de todas estas cosas que pueden ser dolorosas, porque también el hecho de darnos cuenta que justo, como le decía Constanza, el hecho de tener libertades, o sea, sí, puedo hacer estas cosas y puedo hacer esta otra cosa, pero me siento verdaderamente libre, o sea, me siento libre al hacer estas cosas, o simplemente lo hago porque tengo la oportunidad o porque están ahí, pero al final no estoy llenando mis vacíos, no estoy trabajando mis vacíos, no estoy trabajando mis carencias, y simplemente estoy tomando cosas que están ahí que la sociedad, la gente me dice que eso me va a dar libertad o que eso me va a hacer libre cuando también es entrar en estos moldes establecidos y en estas cosas que pues al final están hechas para controlar, no por una persona, sino por un Por sistema. un sistema que está hecho por personas, que las personas no son perfectas. Sí, exactamente, que justo todos van aprendiendo, o sea, todos la cagamos, todos tenemos cosas que ir aprendiendo, que deconstruirnos. El problema es obviamente, o sea, que hay muchas gente, que no tiene la capacidad, las ganas o el querer de construirse, el querer aprender más porque están muy cómodos en su sistema que les está diciendo La simplemente. comodidad es justo lo que dice Arturo, es esclavitud, perdón ya. Sí, no, justamente, o sea, la comodidad es una de las cosas más horribles del mundo. Que a ver, o sea, está bien estar cómodo un rato, es padrísimo, claro que sí. Pero la comodidad es eso, o sea, el hecho de no querer avanzar más, no querer darte cuenta de más, no querer trabajar en ti, no querer trabajar en los sistemas más, porque, ay, pues eso ya funciona, con eso estamos más o menos bien. Pero pues no se trata de estar más o menos bien, se trata de ir construyendo cada vez más para que cada vez sea menos lo negativo, cada vez sea menos lo que tengamos que luchar por, cada vez haya menos las personas que se sientan relegadas de la sociedad, que sientan que no forman parte o que sienten que tienen que encajar en algún molde. O sea, al final es eso, empezar a romper todas estas cosas que están construidas alrededor de nosotros, que no nos dejan sentirnos libres, que no nos dejan ser libres, que no nos dejan sentir la paz con las cosas que tenemos, que todo el tiempo es como de, ya bajé de peso, pero ahora tengo que mantenerlo, pero ahora tengo que tener una mejor nariz, pero ahora tengo que, o sea, creemos que estamos abriendo libertades, pero en realidad estamos construyendo nosotras barreras que no nos están permitiendo simplemente sentarnos y Jaulas. sentirnos libres, exactamente. Que a ver, yo no creo que sentirse cómodo esté bien. O sea, entiendo que así nos enseñaron, que creemos que eso es tranquilidad, pero yo les voy a decir una cosa, lo que más te da ser libre es quitarse los miedos. Y para quitarse los miedos hay que salirnos del confort. Porque lo que pasa es que el estar cómodo es abrazar
a los miedos de una manera muy tóxica y decir, pues aquí me quedo porque aquí no pasa nada. Pero es que, mira, el que no nada se ahoga. O sea, la cosa es que si tú no te paras y te enfrentas y haces y deshaces, no te vas a salir nunca de esa jaula. Y claro que vivimos en un mundo que nos hace creer que nuestra jaula no existe. Porque claro, la jaula no existe, pero tan existe que tú te la construiste y no sales de ahí. Y entonces es una cosa, o sea, yo sé que suena como muy contradictorio lo que estoy diciendo, pero a lo que voy, o sea, mi objetivo de esto es darles a entender que todo está en nuestras manos. Por lo pronto lo nuestro. Lo que empieza siendo tomar la decisión y ejercer la acción. Ya con eso empiezas a dar un paso. O sea, no te estoy diciendo que mañana vayas y tomes y hagas y deshagas, porque no, porque la vida no se construye de un día para otro. O sea, tenemos que irlo construyendo poquito a poquito, porque hay que reflexionarlo, porque la libertad no es, o sea, el ser libres no es una cosa fácil, o sea, es una cosa complicada que toma tiempo, que tiene riesgos, o sea, y que todo eso se tiene que pensar, pero eso no lo vas a pensar desde tu comodidad, eso te lo juro. Y bueno, Arturo, nuestro cierre. Sean libres, siempre. No, siempre busquen esta conciencia. O sea, yo sé que es bien cómodo estar cómodo. Porque el hecho de estar acostado en tu camita, bien calientito, bien teniendo estas comodidades, pues sí es padrísimo, pero, o sea, sí es complicado, sí es doloroso. Quisiera decirles el hecho de tómense todo el tiempo y no pasa nada, pero lamentablemente, o sea, sí el tiempo se nos va acabando, entonces sí, dense cuenta poco a poco, sí tómense un poco de tiempo, pero háganlo, en el momento que tomen la decisión, háganlo verdaderamente, o sea, ábranse estos caminos para sus libertades, ábranle los caminos a los demás para sus libertades, o sea, construyan estas cosas que sean positivas para los demás, porque eso les va a ser positivos a ustedes. Dense cuenta de estos contextos que los están limitando, para que entonces puedan romperlos y abrirse más a sus posibilidades y darse cuenta que lo que estén haciendo los haga sentir libres y en paz, que eso es lo más importante, sentirte en paz con las cosas que haces para que al final del día puedas dormir tranquilo. ¡Eso, mamone! Ahí vemos. Oigan, pues esto ha sido un placer. Voy en chinga porque ya se nos va a apagar la computadora. Mis redes sociales son Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en Twitter. Arturo del Río T en Instagram y Twitter. Recuerden seguir R Afectiva, las redes del canal en Instagram y Twitter y nuestra página de Facebook. Pues nada, muchas gracias por todo. Gracias por este nuevo episodio y bye.